Hace muchos años, un hermano, después de llegar de su actividad de la predicación, recibió un sobre de la sucursal donde le estaban nombrando para una asignación especial. Este hermano no podía creer lo que estaba leyendo en el sobre, así que decidió llamar a la sucursal, al departamento de donde había salido la carta, y hablar con el hermano encargado. Y lo que preguntó es: ¿está seguro que esto es para mí o se equivocaron de destinatario? El hermano, que contestó del otro lado del teléfono, preguntó: mire el nombre que contiene el sobre, ¿para quién está dirigido? Y contestó el hermano: para mí. Y dijo el otro hermano: pues no nos hemos equivocado, es a usted esa asignación. Este breve ejemplo demuestra que en ocasiones nosotros también pasamos por situaciones como estas, donde se nos da una responsabilidad que en ocasiones pensamos que no estamos preparados para asumirlas. Y de eso vamos a hablar en esta sección de Tesoros de la Biblia. Jehová lo ayudará a cumplir con cualquier responsabilidad. Y todos estamos conscientes de que Jehová, para cumplir con su propósito, Él hace lo que llegue a hacer. Es decir, Él puede conseguir lo que sea, pero necesita un instrumento aquí en la tierra para conseguirlo. Y es ahí donde entra usted. Cuando Jehová lo escoge a usted, es porque está seguro que puede cumplir con esas tareas. Pero si usted tiene la duda de que está capacitado para hacerlo, vale la pena repasar el texto de la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 13, donde dice: porque Dios es el que, tal como a Él le agrada, los llena de energías dándoles tanto el deseo como las fuerzas para actuar. En este texto se resaltan dos puntos: que Jehová nos da el deseo y también las fuerzas. ¿Cómo se cumple esto? Es posible que nos enteremos que en la congregación hay una necesidad de cumplir con cierta responsabilidad y nosotros podríamos hacerlo. O se lee una carta de la sucursal sobre una necesidad en otro lugar, en construcción, en salones del reino, etc. O tal vez se nos ha ofrecido una asignación difícil y nos vamos a preguntar si estamos a la altura de cumplirla. Jehová no nos obliga a hacer nada, pero si ve que estamos dispuestos a hacer más, nos dará el deseo de actuar y nos capacitará para cumplir esa responsabilidad. En la historia de la Biblia hay muchos personajes que se sintieron incapacitados de hacer ciertas labores, como Moisés, Jeremías y muchos otros más. Veamos en este caso el ejemplo de Fineás. Él fue hijo de Eleazar y tuvo una destacada participación en Israel. Desempeñó varias funciones. Fue representante sacerdotal, encabezó investigaciones muy importantes dentro de Israel, fue el portero del tabernáculo. ¿Cómo se desempeñó él en estas funciones? Veamos en el primer libro de las Crónicas, capítulo 9, versículos 26 y 27. Había 4 porteros principales en los cargos de confianza. Eran levitas y estaban a cargo de los cuartos y de las cámaras del tesoro de la casa del Dios verdadero. Pasaban la noche en sus puestos alrededor de la casa del Dios verdadero porque eran responsables de la vigilancia. Tenían a su cargo la llave y cada mañana abrían la casa. Podría parecer algo sencillo, simplemente abrir las puertas, pero no se la daban a cualquiera. Los versículos que leímos decía solo a personas de confianza. ¿Qué hubiera sucedido si uno de ellos, y en este caso Fineás, no cumplía con su labor de abrir las puertas todos los días? Pues no se hubiera efectuado la labor de adorar a Jehová. Hubiera sido un caos, solo porque tal vez él se quedó dormido. Además, el texto bíblico decía que pasaban la noche cumpliendo con su responsabilidad alrededor de la casa del Dios verdadero. Debían estar en constante actividad durante toda la noche. Cuando podían estar tranquilamente descansando, ellos estaban
participando activamente en un servicio sagrado. Si vemos en nuestra guía de actividades, aquí hay hermanos que tal vez en su momento dijeron que no sabían cómo hacer lo que se les estaba asignando, como por ejemplo predicar por teléfono. En la época de la pandemia, donde hubieron ciertas recomendaciones para no salir a predicar de casa en casa, pues muchos que jamás habían predicado por teléfono se hicieron expertos. Y ahora es un medio que ellos quieren continuar haciéndolo cuando se presentan las circunstancias. ¿O cuántos habían dicho que no era posible que ellos puedan hablar a gente desconocida porque su personalidad no les permitía hacer eso? Sin embargo, son excelentes predicadores y han llevado a muchos de sus estudiantes al bautismo. Como decía la carta a los Filipenses, si uno tiene el deseo, Jehová nos ayuda a actuar. Sin duda la labor de Fineás era de mucha responsabilidad y estamos seguros que él se esforzó por cumplir con el cometido que se le había dado. Él tenía el deseo de hacerlo bien y así lo hizo. En el primer libro de las Crónicas, el capítulo 9, los versículos 17 al 20, se enumeran los nombres de los que habían servido como porteros. Pero en el versículo 20 dice: en el pasado Fineás, hijo de Eleazar, había sido su líder. Sin duda Jehová lo capacitó y muy bien para dar el ejemplo para los siguientes que vendrían después de él. Pero la carta 2.13 también decía que Jehová da las fuerzas para actuar. Y es que con su Espíritu Santo Él puede potenciar nuestras habilidades naturales que Él ya nos ha observado muy bien. Y es que si sabe que estamos dispuestos a hacer más, Él nos dará el deseo de actuar, pero también nos dará las fuerzas que necesitamos. Eso pasó con Fineás. Volviendo al primer libro de las Crónicas, el capítulo 9 y el versículo 20, la parte final dice: Jehová estuvo con él. Como hemos visto, la labor de Fineás era estar de portero del tabernáculo, abrir las puertas del tabernáculo. ¿Cuán difícil era hacer eso? Pero Jehová había observado que Fineás podía servir para mucho más. Y hemos mencionado que no solamente hizo esto de abrir las puertas del tabernáculo, sino que se lo utilizó en otras diferentes actividades de más peso todavía, ya que él estaba deseando servir más a Jehová. Hoy también Jehová quiere que estemos dispuestos a ser utilizados por Él. Está dispuesto a usar su organización para enseñarnos a efectuar algunas tareas. Si no sabemos cómo cumplir con cierta asignación, pidamos ayuda, ya sea a Jehová, o esté seguro que la organización lo capacitará para la responsabilidad que le están pidiendo. Y es que en la Biblia, como hemos dicho, Jehová capacitó a muchos hombres y mujeres dándoles el deseo y las fuerzas para actuar. Si volvemos a nuestra guía de actividades, aquí hay una hermana haciéndose disponible para alguna construcción, ya sea de un local de asambleas, de una sucursal. Tal vez podría pensar que alguien no puede manejar una maquinaria pesada, pero si tiene el deseo, Jehová le dará las fuerzas y lo capacitará para hacer esa labor. Por lo tanto, la próxima vez que a usted le soliciten ayudar en algo que cree que no está capacitado, pida ayuda a Jehová y deje que Él lo entrene junto con su organización. Siempre queremos realizar la labor que se nos pide de la mejor forma, como para Jehová. No queremos que otros nos vean y nos alaben. Queremos hacer las cosas como Jehová nos ve. Él está seguro que usted puede cumplir con la labor que se le está pidiendo. Recuerde, Jehová lo ayudará a cumplir con cualquier responsabilidad. Solo usted necesita tener el deseo y Jehová se encargará de darle las fuerzas necesarias para desempeñar dicha responsabilidad.